el amplificador operacional va a tener sus dos entradas y una característica importante es la resistencia o la impedancia de entrada porque es muy alta y la resistencia de salida porque es muy baja. Entonces yo voy a tener un circuito parecido a este de aquí, donde la relación entre BD, que es este voltaje que aparece en la entrada, va a estar, el B sub 0 va a estar afectado por una constante, por un multiplicador. La configuración básica del amplificador es, como se muestra aquí, normalmente, bueno, este es un amplificador básico y se llama inversor, le vamos a especificar, y funciona como un multiplicador de ganancia. Tiene, vamos a estandarizar los nombres de las variables. Vamos a tener B1 como entrada, B sub 0 como salida, siempre. Y R1 va a estar a la entrada y RF va a ser la resistencia que está en la retroalimentación. Esto se llama retroalimentación porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una línea que conecta con mi salida. Es decir, señal de salida vuelve hacia la entrada. Muy importante es señalar que internamente, entre estas dos terminales, tenemos una resistencia de entrada que es muy alta, ¿sí? Pero una de las ventajas es que el mismo voltaje que aplico en este punto se va a reflejar en este punto de aquí. Y aquí vamos a llamar algo que se llama tierra virtual. Cuando tenemos conectado el más a tierra, esto siempre se va a llamar, esto es tierra, ¿verdad? Tierra o referencia. Cuando tenemos el signo más conectado a la tierra o referencia, vamos a tener una referencia o una tierra virtual también en este punto de aquí, ¿sí? Entonces aquí como que tuviéramos conectado en este terminal una tierra virtual. Porque estoy conectando la entrada positiva a tierra. Si estuviera conectando cualquier otro valor de voltaje, voy a tener también este reflejo del voltaje en la otra entrada inversora, porque acuérdense que están unidas por una resistencia de impedancia de entrada muy alta. La ventaja de tener una impedancia muy alta es que si quiere circular una corriente, no va a poder. Entonces no puede circular la corriente, no va a haber diferencia de voltaje. ¿Sí? Eso es una ventaja importante que ya la vamos a explotar. ¿Preguntas hasta allí? Del lado presencial o virtual, voy a abrir el micrófono acá. Ok. Viendo por dentro el amplificador operacional, entonces aquí tienen la array, que es muy alta. Entonces aquí tienen la de salida y no confundirse, ¿no? R1 y RF siempre van a ser resistencias o impedancias externas. Y me va a servir para configurar la ganancia que quiero yo tener. Entonces, en este gráfico de aquí abajo, lo que demuestran es la RI muy alta, la RO y de cero. Entonces, cuando una resistencia es muy alta, yo la puedo representar como un circuito abierto, ¿no?
circuito abierto. Y cuando la resistencia es muy baja, puedo empezar con un cortocircuito. Porque no me ofrece ninguna resistencia al paso de corriente. Entonces yo al final tengo una configuración parecida a dos resistencias que están en serie, pero no son dos resistencias en serie. Eso es lo importante de este tipo de equipo, amplificador operacional, porque esta ventaja nos va a permitir hacer configuraciones importantes. Ya, la deducción de la fórmula que van a ver, la vamos a hacer en un ejercicio. Aquí en el texto hay una forma o una deducción un poquito más complicada. Vamos a resolverlo de una forma más sencilla, abreviando unos pasos. Pero al final lo importante es que cuando ustedes tengan el amplificador, vamos a ver si puedo, no sé por qué no pueden ver en la pantalla. Bueno, en todo caso, la fórmula es esta, ¿no? B sub 0 sobre B sub 1 es igual a menos RF dividido para R1. ¿Sí? Y esto se le llama ganancia, ¿no? A esta parte de aquí se le llama la ganancia. Voy a ponerlo más acá. Ahí. La fórmula que vamos a utilizar. Ok, también tenemos, obviamente, cuando la resistencia RF y R1 son iguales, se llama ganancia unitaria. Aquí, RF y R1 son iguales, es menos 1. Acuérdense que siempre la configuración del amplificador inversor va a dar un peso cero negativo. Cero negativo. La otra característica dice que se llama ganancia de magnitud constante cuando tenemos una relación, ejemplo, RF es igual a 10 veces R1. Y ya habíamos hablado del tema de la tierra virtual, que es simplemente podemos asumir que se le traslada la tierra al punto o a la entrada opuesta cuando yo conecto la tierra a cualquier entrada. O sea, se traslada esa. Donde cuando tengo esta configuración, o de configuración, el circuito eléctrico se representa si yo tengo mi voltaje de entrada, voltaje de entrada va a generar una corriente, pero acuérdense que aquí está la entrada y aquí hay otro camino. Y sí existe una corriente que va por este camino, pero es muy pequeña. Si es muy pequeña, también el voltaje de carga es muy pequeño. Entonces, tanto la corriente como el voltaje se acercan a 0 voltios, dando la impresión de que esta corriente está ahí
Sí. Entonces, este amplificador que estamos revisando se llama el amplificador inversor. ¿Por qué es inversor? Porque la entrada referencial, que es B1, la voy a conectar a mi entrada inversora, ¿se acuerdan? Y el más lo voy a aterrizar. Tengo la misma fórmula. Pero, como ya son resistencias o impedancias externas, yo puedo configurar como yo quiera. Y cada vez, o cuando paso una configuración, el amplificador toma otro nombre, que se parece a la aplicación que va a tener, ¿no? No es, va a amplificar, pero va a invertir la señal. Por eso sale negativo o con el signo cambiado. ¿Preguntas hasta aquí? Esta es la base. Si algo no entienden de esto de aquí, algo está claro o algo que necesitan otra explicación, me lo dicen, yo no tengo ningún problema en explicarlo nuevamente. También hay un amplificador no inversor. ¿Sí? El amplificador no inversor, dígame, la otra. Ya. Ok, entonces hay un amplificador, pero no invierte. Vamos a ver la configuración. El amplificador que no invierte en esta forma. Entonces, miren, esta configuración cambia porque ya el signo o la entrada no inversora, ¿sí? Aquí yo conecto mi B1, que es la señal de entrada, y en el lado negativo yo conecto el juego de resistencias, que es R1 y RF. Obviamente ya la ganancia cambia porque no está entrando por la entrada inversora, y la fórmula para esta configuración es esta de aquí. Cuando vamos a hacer dos ejercicios, tiene que haber un taller, vamos a hacerlo en conjunto el taller, vamos a demostrar cómo sale esta fórmula. Por ahora tienen que tener esta fórmula como la ganancia del amplificador operacional no inversor. Fácil darse cuenta que no es inversor porque mi señal de referencia de entrada está entrando por el signo más, por la entrada positiva. Ya, el problema es el siguiente. Tengo este amplificador operacional con una configuración amplificador inversor. Si R1 es 100 kilo ohms, RF es 500 kilo ohms,
y el voltaje 1, que es el que voy a aplicar aquí en este lado, es igual a 2 voltios. ¿Cuánto es V sub 0 en voltios? ¿Sí? Es una respuesta numérica porque es el mismo problema del taller. Vamos a resolverlo. Primero vamos a hacer la deducción de la fórmula sin yo tener que aprender en mi memoria. Todas las fórmulas yo puedo deducir simplemente sabiendo las propiedades del amplificador. ¿Cuáles son? Resistencia alta a entrada, resistencia baja a la salida. Si conecto a tierra, tengo una tierra virtual, o si conecto un voltaje, se me traslada ese voltaje a la otra entrada, ya sea inversora o no inversora. Bajo esos parámetros, entonces yo lo que voy a tener entre esta parte de aquí, que es la entrada negativa y la positiva, voy a tener un RI que es muy alto, y a la salida yo voy a tener un R sub 0 que es muy bajo. Ok, vamos a poner aquí un menos, ya. Bajo esta premisa, al aplicar aquí un voltaje, cualquier tipo de voltaje, ya sea directo en CD o AC, alterno, se va a generar una corriente que, voy a dibujar con rojo, esta corriente va a ir por aquí, una corriente I, y al llegar a este punto, va a tener dos direcciones, ¿no? Y aquí voy a llamar I1, y aquí voy a llamar a esta corriente que se va a querer entrar por acá, I2. La corriente siempre va a tomar por el camino de menor resistencia. Entonces yo tengo que I va a ser igual a I1 más I2, pero yo tengo que hacer la asunción de que esta I2 se hace 0. ¿Por qué? Porque al querer pasar por aquí, yo tengo una impedancia muy grande, no voy a poder pasar esa impedancia. Sin embargo, el voltaje sí es el mismo que tengo en los terminales. Entonces, esto se va y queda que simplemente yo asumo que esta corriente que va a pasar por esta resistencia también es I, y por aquí tengo el V sub 0. Entonces aplico la ley de voltaje de Kirchhoff para para saber cuánto es V sub 0, con lo siguiente, ¿no? Primero, la ley de Ohm, recuerden, al tener la Tierra conectada en este punto, se me traslada aquí una Tierra virtual, ¿sí? Esa es una Tierra virtual. Entonces yo puedo decir que V1 es igual a la corriente por R1, ¿sí o no? Porque tengo la referencia aquí. Y yo también puedo decir que V sub 0, o el voltaje de salida, va a ser igual a la misma corriente que está pasando, pero, ojo, la corriente va en este sentido, de más a menos, y aquí la corriente le he dibujado, tiene que seguir el mismo sentido. Yo no puedo dibujar la misma corriente en el otro sentido, eso no se puede. Eso no es permitido por la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, la polaridad de V sub 0 es negativa. Va a ser igual a menos I por RF. ¿Sí? Entonces, de cualquiera, yo despejo I, voy a despejar de B1 I. Entonces, esto sería igual a I, sería igual a B1 dividido para R1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo esta I la reemplazo en esta fórmula. Yo puedo decir que B sub 0 va a ser igual a menos B1 sobre R1 por RF. Entonces, yo puedo deducir siempre las fórmulas aplicando el criterio de amplificador operacional, o ustedes pueden ver la configuración y ya aplican la fórmula directamente. Yo solamente les quería demostrar esta opción,
que es más rápido, ¿no? Ok. Entonces, de esa forma se puede deducir, simplemente teniendo en cuenta las propiedades del amplificador. Sigamos. Entonces, como yo ya sé a qué es igual a B sub 0, me están preguntando B sub 0, B sub 0 va a ser igual a RF, que es 500 kiloohmios, dividido para R1, que son 100 kiloohmios, por B2, que es 2 voltios, y siempre el signo menos, ¿no? Entonces, B sub 0 va a ser igual a menos 10 voltios. No hay problema. Ahora tenemos un amplificador no inversor. ¿Por qué no inversor? Porque mi voltaje de referencia o de entrada está en la entrada positiva. Vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a ver cuánto es B sub 0. Lo que está pidiendo el problema es si R1 es igual a 100 kiloohms y RF es igual a 500 kiloohms. El voltaje 1 es 2 voltios. ¿Cuánto es B sub 0? Entonces, vamos a hacer el análisis en el amplificador operacional para deducir cuál es la fórmula. Nuevamente, yo tengo que tener esta premisa de aquí, ¿no? Que realmente es aquí adentro, ¿no? Que tengo una resistencia muy alta y aquí a la salida tengo una resistencia muy baja, casi cero. Y ahora miren que no tengo yo tierra virtual porque la tierra está conectada a través de una resistencia aquí en el sistema. No tengo conectada directamente a una entrada, ¿sí? Entonces, el voltaje que yo tengo en el más o en la entrada no inversora, como no va a pasar corriente, tengo el mismo potencial aquí. Es decir, aquí tengo V1 también. Ese es lo extraordinario de este amplificador operacional, porque son voltajes. Yo no estoy aplicando el voltaje directamente en menos, lo estoy aplicando en la patilla más, que está aislado o está a través de una gran impedancia. Sin embargo, el potencial es el mismo porque no tengo caída de voltaje porque la corriente es pequeñita. Entonces yo puedo decir que V1 también está aquí presente. V1 y V sub 0 es esta de aquí. Entonces V sub 0 que es igual. Yo ya no tengo, repito, una tierra virtual, pero puedo hacer análisis de Ohm y de Kirchhoff nuevamente. Entonces, al tener V1 aquí, va a circular una corriente en este sentido, ¿sí o no? Va a querer circular una corriente, viene acá, en este sentido de acá, y en este sentido de acá. Yo voy a llamar una corriente sub 0, una corriente I1, y aquí una corriente de la entrada I. Como la corriente en este lado es muy pequeña, asumimos que es 0, es muy pequeña, es 0. Al ser 0, esta corriente y esta corriente son iguales, tengo la misma corriente, y yo puedo plantear nuevamente mi ecuación de Kirchhoff y de Ohm. Y yo puedo decir, ¿qué puedo decir? Que V1 es igual a la corriente, ya no le voy a llamar ni I1 ni I sub 0, simplemente la corriente I, porque es la misma, va a ser la corriente I por R1. ¿Sí o no? La corriente I por R1 es igual a V1, porque aquí tengo tierra en este lado. Y V sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? A la misma corriente
que va a pasar por RF, como están en serie, prácticamente están en serie, R1. Entonces, yo puedo esta fórmula meterla aquí, reemplazando y puedo decir que B sub 0 es igual a I sería B1 dividido para R1 ¿sí? Por RF más R1. Puedo reescribirla. B sub 0 va a ser igual a R1, la puedo ingresar dentro del paréntesis y voy a tener 1 más RF sobre R1 por B1. Y así deducimos la fórmula que vamos a aplicar en un amplificador operacional no inversor. Simplemente reemplazamos los valores. Entonces, B sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 más RF, que es 500 ohms, dividido para 100 ohms, por el voltaje que es 2 voltios. Esto sería aquí dentro 5 más 1, 6 por 2, 12 voltios positivos, ¿no? Más 12 voltios. Entonces esta sería la respuesta.